Buenas tardes para todos y gracias por estar acá. Hoy se nos dice que vivimos en la era de la distracción, un mundo moldeado por la ciencia y la tecnología. De ser así, ya nuestro futuro nos alcanzó, porque desde finales del siglo XIX se anunciaba como nuestro porvenir más posible y menos deseable una era con las características que tiene la actual. En 1932, el filósofo y escritor inglés Adolf Huxley publicaba una novela inquietante, perturbadora y que a la postre se convirtió en emblemática, titulada Un mundo feliz. Huxley describe en su novela una sociedad tecnológicamente avanzada y diseñada para ser perfecta, perfección que se logra eliminando todo conflicto, sufrimiento o angustia. En ese mundo, la estabilidad social y la ausencia de conflicto la garantiza una rígida separación genética organizada a partir de castas. La casta alfa, integrada por los genéticamente perfectos, y la casta de los exilones, integrada por aquellos que presentaban un tipo de imperfección o error. La pertenencia a una casta u otra son determinadas al momento del nacimiento. Para que esta separación sea armoniosa y todos lleven una existencia feliz, se utiliza la terapia de la hipnopedia, con la cual, durante el sueño, se transmiten mensajes positivos para mejorar la autoestima y reforzar el comportamiento propio de la casta a la que se pertenece. También se le proporcionaba el uso constante de una droga llamada soma que induce a sentimientos de euforia y evita la infelicidad, aunado al consumo masivo de diversiones y distracciones constantes. Todo ello con la finalidad de mantener el control social en detrimento de la individualidad y la libertad humana. Es un mundo donde el vivir la vida ha sido sustituida por una existencia feliz, pero carente de todo sentido. De lo que sigue, que es la libertad humana para elegir dónde radica la posibilidad de construirnos una vida con sentido. Lo que plasma Huxley en su novela fue una crítica al uso indiscriminado de la tecnología y la ciencia, la cual se venía señalando desde finales del siglo XIX, pero se materializan durante la Primera Guerra Mundial, así como el peligro latente de llenar el vacío existencial con el consumismo y las distracciones que pululaban en el periodo de posguerra, conocida popularmente como los locos años 20, la cual implicaba sustituir el vivir por una pura existencia, a una vida desnuda, sin propósito, inauténtica. Estas preocupaciones ya habían sido señaladas con bastante rigurosidad por autores como Martin Heidegger y Alfred North Whitehead. Para Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, publicada en 1927, vivir no es simplemente existir biológicamente, sino ser en el mundo, el Dasein, implicando habitar el mundo con sentido, asumiendo la finitud y construyendo un proyecto propio. El Dasein, al reconocer la muerte como su posibilidad propia, ser para la muerte, logra una vida auténtica. La vida auténtica para Heidegger ocurre cuando el individuo asume la responsabilidad de su existencia, tomando sus propias decisiones. Por el contrario, la vida inauténtica es perderse haciendo lo que todos hacen, evitando así la angustia de la libertad para elegir tu propio proyecto de vida. Para el filósofo procesual Whitehead, vivir es un proceso dinámico de autorrealización y creatividad, no simplemente la supervivencia. En su obra La función de la razón, de 1929, vivir es definido como el arte de la vida que implica tres niveles: vivir, vivir bien y vivir mejor. Es un compromiso activo y sensible con el mundo,
donde el propósito es la búsqueda de novedad, intensidad de experiencias y la creación de valor propio. En otras palabras, vivir es el proceso creativo de alcanzar una mayor intensidad de experiencia y el valor en un mundo incesantemente cambiante. Para entender la insistencia en que la vida es algo más que lo biológico de los autores antes mencionados, es necesario que realice ciertas puntualizaciones en cuanto al siglo XIX, las cuales forman parte de las investigaciones que actualmente me encuentro realizando y que giran en torno al problema de la biologización y la repercusión que ésta ha tenido sobre la vida de los seres humanos. Durante el siglo XIX, siglo en que se reorganizaron los saberes, surge la biología o estudio de las criaturas vivas, independizándose de las ciencias de la naturaleza. En esa reorganización también nacen las disciplinas humanas, las cuales se independizaron de la filosofía. Para hacer el cuento corto, la biología, al adquirir muy pronto un estatus relevante como ciencia, va a influir en las también nacientes disciplinas humanas, quienes incorporaron, según Coleman, una forma de biologización dentro de los saberes propiamente humanos o sociales. Al decir biologización, nos referimos al proceso de interpretar, explicar o intervenir fenómenos sociales, culturales, tecnológicos, bajo una perspectiva centrada en lo biológico. Al trasladar conceptos no biológicos a un lenguaje o marco de pensamiento biológico, tuvo como consecuencia que las explicaciones o intervenciones en los fenómenos sociales y culturales ignoraban los límites entre naturaleza y cultura, lo que llevó a interpretaciones deterministas o patologizantes dentro del paradigma positivista asumido por las ciencias humanas. Esto va a producir, según la hipótesis que vengo manejando, la indiferenciación de los términos vivir y existir. El término existencia proviene de la expresión romana existentia. Significaba simplemente estar ahí, ocupar un espacio. Pero los griegos, unos siglos antes, tenían otra, bios. No era solo estar vivo, era una vida con sentido, una vida examinada. El nacimiento de las disciplinas humanas, enmarcadas principalmente dentro del positivismo, y que irónicamente, a pesar que se desprendieron de la filosofía, una de sus características será negarla o relegarla a un plano inferior. En tal sentido, también se relegó a un segundo plano la necesidad que desde sus inicios los filósofos tenían de diferenciar entre existir y vivir. Desde la antigüedad ha tenido mayor relevancia para la filosofía vivir, al ser considerada una experiencia propiamente humana. En tal sentido, vivir, según varios filósofos, significa abordar la existencia buscando la sabiduría, el propósito y la virtud, integrando la razón y la ética, lo cual puede significar desde autoconocimiento socrático en cuanto una vida sin examen no merece ser vivida, pasando por Aristóteles, para quien la vida buena se logra mediante la actividad racional y la virtud, siendo la felicidad el fin supremo, en armonía con la naturaleza humana. Y el equilibrio lo da la praxis, la polis, perdón. En autores modernos, más adelante, como Kant, vivir es actuar según el deber moral, cumpliendo con leyes universales dictadas por la razón, famoso imperativo categórico, respetando la dignidad humana y buscando la autonomía moral, no solo la felicidad. En esencia, vivir filosóficamente es un proceso de indagación activa para construir una vida coherente, reflexiva y con propósito. Se puede decir que existir
se refiere al hecho de estar presente en el mundo, de ser parte de la realidad. Ontológicamente, algo existe si tiene ser, si ocupa un lugar en el espacio-tiempo o si es un ente material. En tal sentido, una puerta, una flor o un ser humano existe en tanto son entidades reales, en tanto que vivir implica una existencia significativa y consciente. Es decir, no es solo estar en el mundo, sino interactuar con él de forma activa, sintiendo, proyectando su vida, dándole sentido. Cuando la ciencia sustituyó las explicaciones religiosas y metafísicas, y sobre todo cuando la biología se incorporó como parte fundamental del positivismo para explicar y corregir los comportamientos humanos, esa diferencia entre vivir y existir se minoriza bastante. Se puede decir que el énfasis se puso en los procesos biológicos. Por ello, se impuso explicar fenómenos sociales como la criminalidad y las diferencias culturales a través de causas biológicas o hereditarias. Este enfoque, impulsado por el auge del positivismo y las teorías evolutivas, trajeron como consecuencia dispositivos como el biopoder y la biopolítica, términos acuñados por Michel Foucault, los cuales aún están vigentes. Estos enfoques fueron cuestionados desde las mismas ciencias humanas por autores como Dilthey y Maxwell, quienes criticaban al positivismo por intentar aplicar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ignorando la complejidad de la intencionalidad, la autorreflexibilidad y la creación de significado en los seres humanos, así como la búsqueda de leyes generales y universales, dejando de lado el conocimiento más preciso y contextual que puede ser más útil para comprender fenómenos específicos. La idea de hacer todo este preámbulo es comprender que cuando las preguntas propiamente filosóficas se excluyen de las explicaciones, el ser humano deja de ser importante y se convierte en parte de un engranaje y por tanto en una pieza sustituible. Volviendo al tema de hoy, distraerse de la vida siempre ha sido una posibilidad y por tanto una preocupación, pero que la actualidad la llame era de la distracción, convierte la distracción en un asunto de envergadura que amerita ser revisado, porque al parecer hay mucho en juego. La primera pregunta que surge o que debemos hacernos es, ¿qué caracteriza a la era de la distracción? La cual podemos responder sucintamente, valiéndonos de la inteligencia artificial, como una sobrecarga informativa y una constante estimulación digital que dificulta la concentración profunda, impulsada por la tecnología y los teléfonos móviles, las cuales conllevan a riesgos como fomentar la multitarea y fragmenta la atención, reduciendo la capacidad de pensamiento crítico y generando adicción a la gratificación instantánea. Una sobreestimulación de los sentidos, en especial la vista y el oído, y un atrofiamiento de nuestras capacidades musculares. Estos riesgos, según la psiquiatra María Roja Estapé, afectan de forma profunda y a veces irreversibles a los niños y adolescentes en cuanto a sus funciones cognitivas. Ahora bien, para mí, los análisis más profundos que pueden proporcionarnos las interpretaciones sobre la distracción, las obtenemos de aquellos que ven la era de la distracción como una profundización del biopoder y la biopolítica. Tal es el caso del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, para quien la era de la distracción es una consecuencia de la sociedad del rendimiento y la transparencia, constituida por un enjambre de individuos aislados en el entorno digital, donde la inmediatez elimina la reflexión y el silencio.
impidiendo la verdadera comunicación. Siguiendo con Han, las características que determinan a la era de la distracción, como vienen a ser la hipercomunicación, el exceso de información y la multitarea constante, destruyen la atención profunda y la capacidad de reflexión. Esta sociedad del cansancio y la transparencia fomenta una autoexplotación narcisista y una entrega constante de datos personales, bajo la falsa ilusión de libertad, resultando en un agotamiento crónico por la constante información de tu vida privada, establecer prioritariamente relaciones con las no cosas. En ese caso, el enjambre de individuos aislados de la sociedad del cansancio está en constante hiperconectividad o la necesidad de estar constantemente haciendo algo. Le limita la posibilidad de tener sueños profundos y reparadores, así como la pérdida de la capacidad para el aburrimiento profundo y la inactividad. Todos ellos tan necesarios para la creatividad y el reencontrarse con el yo interior. Sobre la importancia del sueño, la neurocientífica Nazaret Castellanos ha hecho bastantes trabajos y cómo la pérdida de sueño afecta directamente el desarrollo del sistema nervioso. Ahora bien, otro autor que nos da herramientas desde la filosofía para comprender nuestra actualidad y poder resistirla sin evadirla es Roberto Espósito. Su enfoque, a partir de los estudios de Foucault en el marco de la ontología del presente, evalúa cómo las biopolíticas contemporáneas, se refiere a las técnicas, a las redes y a la seguridad, afectan la vida humana en un campo de batalla. En tal sentido, para él, la hiperconectividad como característica primordial de la era de la distracción es un enfoque errado, que no permite problematizar la crisis de la comunidad y la intensificación de la lógica inmunitaria. Desde su enfoque, la tecnología y la saturación de información generan una distracción constante que desocializa y aísla al individuo, dificultando el lazo social, tan necesario para generar relaciones y pertenencias. En tal sentido, la distracción es parte del paradigma inmunitario, donde el miedo al otro y a la exposición nos lleva a buscar refugio en la tecnología, fragmentando la verdadera comunidad, la cual implica apertura al otro. Lo anterior permite decir disculpa, ok, continúo. Lo anterior permite decir que fue el paradigma inmunitario el que se impuso en el 2020 con la pandemia, la cual nos permitió, ver los efectos reales de un poder sobre la vida o biopoder, donde los derechos individuales fueron confiscados a favor de la especie. El confinamiento es un dispositivo del biopoder ejercido a partir de políticas estatales y diseñadas por organismos internacionales, los cuales ejercieron el poder entendido como biopolítica. Todos y cada uno de nosotros, por una parte, nos convertimos en seres prescindibles. En palabras de Agamben, el poder soberano actual produce nuda vida, convirtiendo a los ciudadanos en homo sapiens, aquellos que pueden ser asesinados sin cometer un homicidio. Y por la otra, incapaces de oponernos de manera efectiva a tales dispositivos. El discurso de saber sobre las vacunas se impuso a partir del miedo a la enfermedad,
o para evitar las posibles sanciones sobre los sujetos. No eran obligatorias, pero el no colocárselas traía consecuencias, bien fueran de movilidad, laborales y hasta personales. Ese experimento que vivimos durante el 2020 deja interrogantes abiertas. ¿Será ese el modelo social que nos viene? ¿Hay posibilidades de resistencia sobre esas posibles formas de totalitarismos? Bueno, quizás aún nos quede la posibilidad o la necesidad de apertura al otro, como dice el mismo Espósito. Ahora, una sociedad cada vez más tecnificada es una sociedad más controlada en la medida que el sistema obtiene mayor control o se desarrollan tecnologías biopolíticas más invasivas y efectivas. Recordemos que la ciencia y la tecnología actual tienen la posibilidad real, bajo el nombre de transhumanismo, de modificar los cuerpos biológicos e incluso superar limitaciones biológicas como la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Aunque el totalitarismo fue un fenómeno del siglo XX, la era de la distracción tiene mucho de totalitarismo, pero cuenta con mecanismos de control mucho más efectivos. Por ello, a esta era de la distracción también suele llamársele panóptico digital. Y en ella subyace sutilmente la otra gran distopía, la de Orwell, titulada 1984, donde narra una sociedad que vive bajo un régimen totalitario y asfixiante controlado por el gran hermano líder del partido. El partido, a través de la policía del pensamiento, controla todos los aspectos de la vida, incluyendo pensamientos, sentimientos y recuerdos, utilizando la vigilancia constante a través de telepantallas. Y para que la historia oficial coincida con la ideología del partido, la cual cambia según las circunstancias, el Ministerio de la Verdad se encarga de reescribir la historia, o mejor dicho, de alterar los registros históricos y documentos, asegurando así que se puede sostener dos creencias contradictorias simultáneamente, como que la guerra es paz, la libertad es esclavitud, y aceptar ambas como verdaderas o el doble pensar. Muy parecido al concepto de posverdad, ¿no? Con la ayuda de la autohipnosis, se olvidan recuerdos inconvenientes y se crean mentiras, anulando la lógica y la realidad objetiva. Y de ser necesario, recurrir al Ministerio del Amor, donde son reeducados los que osan pensar por sí mismos o cuestionan el sistema, sometiéndolos a torturas brutales. El propósito de la obra es poner en evidencia la sumisión total al Estado, a expensas de anular la libertad del ser humano y cualquier ápice de rebelión. Al respecto, me gustaría agregar lo siguiente, que al consumir contenidos cada vez más breves e insignificantes, se están sacrificando las experiencias y no estamos acumulando sentimientos que valgan la pena recordar. Por ello pienso que estamos perdiendo una de nuestras capacidades humanas, la de recordar, dado que los recuerdos cada vez dependen más de los algoritmos que de las emociones o sentimientos que preservamos en nuestra memoria interior. Les cuento esto porque vi la oportunidad de poder compartir esta inquietud por lo siguiente. Me voy a permitir dar un ejemplo que no deja de ser irónico, ya que lo tomo del mundo de la distracción.
Hace un tiempo circuló por las redes una foto donde una señora de edad avanzada contemplaba extasiado a un cantante, mientras que el resto del público tomaba fotos con su celular. La leyenda que acompañaba la foto decía: ella va a ser la única que recordará el momento. Esta foto me hizo pensar un comentario que me hizo una amiga en una oportunidad. Ella recibe un recuerdo enviado por la plataforma de Facebook y me dice: realmente no recuerdo este momento, pero debe ser importante porque me lo está mandando Facebook. Esto me trajo un ruido que ha persistido conmigo todo este tiempo, porque yo estoy viendo aquí que la inercia de no recordar y asumir que si la envía el algoritmo debe ser importante, es transferir tu posibilidad de recordar a un ente externo. Es sumirte en una nueva forma de control, hasta la de tus recuerdos. Bueno, ya para ir cerrando, me resta decir que los filósofos que advirtieron los peligros que representaba asumir al hombre primordialmente como un organismo biológico, o aquellos que rescataron la necesidad de vivir de manera auténtica a inicios del siglo XX, aunque no detuvieron la objetivación de los seres humanos por parte de la ciencia, ni evitaron la incorporación masiva de las tecnologías en nuestras vidas, sus señalamientos permitieron poner el foco en los aspectos propiamente humanos, dejando abierto la discusión entre vivir y existir. Hoy, la filosofía como acto de resistencia es mirar al tiempo en el que estamos con ojo crítico, o en palabras de Hannah Arendt, detenernos y pensar en lo que hacemos. El solo hecho de detenerse y preguntarse ¿por qué? Estás resistiendo con el solo hecho de elegir tú dónde pones la atención. Y ojalá que aquellos que están pensando en hacer una maestría pongan su atención en la filosofía. Dicho eso, no me resta más que darles las gracias por escucharme. Ahora me corresponde a mí poner toda mi atención a las preguntas, dudas o comentarios que han podido surgir de este breve recorrido por el papel que la filosofía cumple en la era de la